Polonia, en su momento España. Ustedes saben cómo sucedió esta historia en nuestro país. Y la normativa que se aplicaba, en general en el mundo, en Hispanoamérica, en la Polonia, también en la misma España, en la península ibérica, por lo menos en esa época eran las denominadas partidas españolas. Las partidas españolas fue una recopilación de una serie de legislaciones dispersas en los reinos del mundo ibérico, por la península ibérica, realizada más o menos en el año 1200 por el rey Alfonso el Sabio. Alfonso el Sabio, él hace un trabajo de unificación normativa, y esas son las reglas que se aplicaron tanto a la península ibérica como a la Polonia. Por eso que las partidas también llegan a esta latitud. Esa fue la legislación que primó aquí en Perú como la Polonia. Pero en el año 1821 nos liberamos, ¿no? Fuimos una república. Sin embargo, existía todavía la aplicación de las partidas españolas, porque los cambios obviamente no podía parecer un cambio de... Nos liberamos de España y ya teníamos toda la legislación nuestra. No, se siguió todavía utilizando esta normativa colonial, las partidas españolas. Pero ya damos un salto y por eso vamos a trabajar cuál ha sido el curso de la legislación procesal penal en el Perú. Tuvimos en el año 1863 el Código de Enjuiciamiento en materia penal. Es nuestro primer Código Procesal Penal ya en la República. El primero. Simultáneamente, para los estudiosos del derecho penal nacional, también se aprobó un Código Penal, Código Procesal y un Código Penal, un Código Sustantivo. Posteriormente se ha seguido aprobando una serie, vamos a ver la característica del tipo de proceso que regulaba esta normativa, cuáles son las influencias, ¿no? Y también el Código Penal tuvo su propio camino. En 1924 hubo una reforma, en 1991 hubo una reforma, y es el código que actualmente nos rige. Entonces en Perú hemos tenido tres códigos penales, ¿no? Pero en el caso del Código de Enjuiciamiento Criminal, vamos a ver que hemos tenido un mayor normal, ¿no? Este Código de Enjuiciamiento en materia penal, a ustedes se les ha entregado los códigos, ¿no? Se les ha distribuido los códigos. El Código de Enjuiciamiento Criminal, y también el Código de 1920, el 1940, el Código Procesal Penal de 2004, actualizado, ¿no? Por las últimas modificaciones, para que ustedes puedan hacer una comparación en su momento. Este código empezó a regir, el primer Código de Enjuiciamiento de materia penal, así era su denominación, como un Código Procesal Penal, empezó a regir el 1 de marzo de 1863. Como esto no es un invento nacional, siempre las codificaciones tienen influencia. ¿Cuál es el referente que tuvimos para hacer este Código de Enjuiciamiento en materia penal? El Reglamento de España de 1835, que era una normativa también procesal en España, que incluyó, ¿no? No solamente en la norma de enjuiciamiento en materia penal, sino la forma como se estructuraba el modelo de procesamiento, que básicamente ahí uno de los rasgos eran que este era un modelo de corte inquisitivo. Allí operaba la escrituralidad, muchos documentos, ¿no? La oralidad como mecanismo de comunicación no era muy frecuente, no es que no se utilizaba, pero estaba subordinado a la escrituralidad. Y se utilizaba ese sistema de valoración de la prueba tasada. ¿Qué significa valorar la valoración de la prueba tasada? Es decir, el valor de la prueba está predeterminado por la ley, ¿no? Por ejemplo, ahí tenía una idea de dos testigos. Un testigo era una prueba semiplena, ¿no? Pero dos testigos de la prueba conformaban pruebas plenas. O sea, por el número de testigos se consideraba o se le daba valor probatorio. Entonces, entre una prueba semiplena a una prueba plena, ustedes verán que más tiene valor la prueba plena. Entonces, esta regla de prueba tasada se había dado en este Código de Enjuiciamiento Penal. Y en Francia, paralelo en Europa, se había promulgado la ley del 29 de septiembre de 1791, que estableció un sistema distinto a esta valoración de la prueba, este Código de Enjuiciamiento Penal, un sistema de valoración mucho más avanzado, que es el que se denomina sistema de
establecieron en Francia instancia de revisión. ¿Qué significa una instancia de revisión? En lo que se conoce como los recursos de impugnación, ¿no? Entonces, estas referencias europeas también de alguna manera impregnaron a nuestra legislación procesal penal. ¿Qué otras características tenía este Código de Enjuiciamiento Criminal del año 1963? Una primera característica: ¿existía el Ministerio Público como ente de la persecución y de la acusación? Sí existía. Sin embargo, su función era muy limitada, muy accesoria del proceso, donde básicamente quien conducía la investigación era el juez, ¿no? Por eso ahí, en esa función secundaria, por así decirlo, del Ministerio Público, que lo que se constituye en denunciante en algunos casos, ¿no?, es un simple colaborador de investigación judicial y acusador de delitos públicos. Ahora, en el Código Procesal Penal de 2004, quien persigue, quien investiga, solo es el Ministerio Público. El monopolio de investigación, como el Código Procesal de 2004, es exclusivamente el Ministerio Público. Aquí lo hacía el juez directamente con el apoyo de la Fiscalía, pero siempre de una función limitada, asesoria, ¿no? Asesoria. Dependiente casi de la estructura incluso del Poder Judicial. Por eso que hay un predominio del juez llamado juez del crimen, ¿no?, y tiene su cargo el sumario, que es en la fase de investigación, también conocida como de instrucción, y después el plenario, donde se desarrolla el juicio oral o también el juzgamiento. Esta característica tenía este modelo de 1866. Ahora tenemos una prisión preventiva donde hay tres presupuestos bien claros: trae imputados al elemento de convicción, que vinculen al imputado con la comisión del delito, una prognosis de pena mayor a 5 años y lo que se conoce como riesgo procesal, es decir, si la persona va a perturbar la actividad probatoria, destruir fuentes de prueba, por ejemplo, o eventualmente se va a fugar. ¿Muy bien? Entonces acá lo tenemos más o menos establecido los protocolos, pero en esa época la prisión preventiva básicamente era cuando existían altos indicios de culpabilidad. Entonces, por eso señala que era muy laxa la actitud del juez para ordenar la prisión de cualquier persona. Otro elemento y otra característica: limitado al derecho de los imputados, y más en la fase sumaria o la fase de la instrucción, la fase de la investigación. Y también se tiene el procedimiento de 1940. Por ejemplo, ahí la famosa reserva de investigación, ¿no? La reserva de investigación se entendía en esa época como una suerte de secreto. Las partes que estaban siendo investigadas no podían acceder a la información que se estaba procesando en el curso del sumario. Esto también se proyectó, y lo debo decir, en el procedimiento de 1940, que no ha sido exclusivo de este procedimiento del año 1863. Igualmente, como habíamos señalado, acá no había la valoración racional de la prueba, que es el modelo que nosotros actualmente tenemos, sino había una prueba tasada como criterio de valoración. Hay que considerar que la idea de la prueba tasada en esa época fue una reacción, ¿no?, en estos sistemas, ¿no?, por ejemplo, a las pruebas racionales que ponen las ordalías en su momento. La prueba tasada fue una reacción a una percepción libérrima del juez respecto de la prueba. Entonces, el legislador trató de controlar el razonamiento del juez prefijando, ¿no?, la valoración, o predeterminando la valoración básicamente por la norma. Por eso que se dice que estamos frente a una prueba tasada como valoración, que ahora obviamente lo vemos desde ahora en la actualidad como una fórmula de valoración de la prueba irracional, ¿no?, y limitada. Pero al final la titularidad, como les había señalado, el colegio era un proceso muy pesado, muy burocrático, ¿no? La oralidad no es que no se manejara, por eso que ahí, sino que se manejaba de manera limitada. Entonces ahora entramos a una suerte de modernización de la legislación procesal penal, que fue el Código de Procedimientos en Materia Criminal del año 1920. Se trató de hacer una reforma importante del Código de Procedimiento Criminal, y uno de los aspectos que quise incorporar, aparte de lo que vamos a ver más adelante, es por ejemplo el jurado. Si ustedes revisan en el texto que se les ha dado a ustedes, el Código de Procedimiento
de procedimiento de materia criminal van a encontrar ustedes el jurado, ¿no? El jurado no es de la tradición romano-germánica, no es de nosotros, ¿no? Viene de una tradición del derecho, ¿qué derecho? El derecho anglosajón. Entonces se trató de implantar esta fórmula, este juzgamiento en base a asamblea, que nadie se es jurado, este Código de Procedimiento de Materia Criminal. Sin embargo, esto nunca entró en vigencia. Era una aspiración, en todo caso, de que la justicia pues, se afiance en el pueblo, pero nuestras costumbres son diferentes, tenemos otra forma cultural distante a la que tienen pueblos anglosajones. ¿Qué trajo y cuándo se promulgó esta norma? El año 1920, mediante la ley 4019, entró en vigencia ese mismo año, el 1 de junio. ¿Quiénes lideraron esta modernización, si se quiere, de avanzada en la legislación procesal penal? El jurista Mariano H. Cornet, ¿no? Ustedes recordarán que hay una avenida que se ponga en la Católica, ¿no? Es justamente por este señor, que en su momento fue un sociólogo, fue incluso miembro fue senador y fue parte de la comisión, presidió la comisión que elaboró ese Código de Procedimientos de Materia Criminal. Si el anterior código tenía una influencia española, este código tenía una influencia francesa. Esa es una de las diferencias entre el código de 1920 y el código de 1863. Aquí una de las características: la acción penal es pública, ¿no? Es el Estado que interviene en la persecución del delito y se ejercita por el Ministerio Público, pero le agrega acá de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que en este procedimiento el juez penal podría también de oficio iniciar la acción de investigación, iniciar el sumario. Esta facultad de los jueces ya no se tiene actualmente ahora. Ningún juez en el Perú, con el Código Procesal Penal de 2004, no puede abrir de oficio una investigación. Quien abre de oficio una investigación es el Ministerio Público. Y en el procedimiento 1940, pese a que hay una calificación de la denuncia que hace la Fiscalía ante el juez solamente puede abrir investigación judicial en el Código de 1940, pero a petición del Ministerio Público. Ya no se hace de oficio, porque le voy adelantando. En el Código de 1940, que está vigente y que está en lo que se llama proceso de liquidación, ¿no? Es decir, está liquidando todos los casos que se llevaron a la esa normativa. Ahí en su momento también existía la apertura de investigación de oficio por el juez. Si el juez escuchaba una noticia criminal, inmediatamente había una investigación, sin necesidad de que desapareciera la fiscalía o un denunciante particular. Acá dice: procede la acción popular cuando interviene cualquier ciudadano no perjudicado directamente por el delito. ¿Qué significa la acción popular? No es el partido de acción popular, ¿no? La acción popular es la facultad que tienen todos los ciudadanos de poner en conocimiento de la autoridad de un delito. Esto se aplica también en el Código del 40, se aplica también en el Código Procesal Penal. Entonces acá, ¿qué es lo que trajo este código? La acción popular, con la cual cualquier ciudadano no perjudicado, no agraviado por el delito, podía poner en conocimiento a la autoridad judicial para que haga una investigación. Entonces, esta es una de las novedades que se da en este código, a diferencia del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1863. ¿Qué trae como novedad también este Código de Procedimiento de 1920? La pretensión reparatoria, ¿no? ¿Qué significa la pretensión reparatoria? Es la pretensión de indemnización que tiene la víctima por el daño ocasional. Si a una persona le roban su celular, ¿no? Le roban un vehículo, es agraviado por el delito. ¿Le interesará que lo condenen al procesado? Sí, que lo condenen, lo metan en la cárcel. Pero el daño que se le ha ocasionado, el daño a nivel patrimonial o a nivel extrapatrimonial, ¿quién se lo va a resarcir? ¿Quién debe pagar el daño? Se llevaron su vehículo, el ladrón ya lo condenaron a 15 años. Y el señor dice: bueno, ¿quién me devuelve mi vehículo? ¿Quién me restituye mi vehículo? ¿No? En un caso de agresión sexual, ¿no? La víctima lo condenan a cadena perpetua al violador, ¿no?
¿cómo reparo el daño a la víctima? ¿Cómo se puede reparar a la víctima? ¿Se le habrá afectado patrimonialmente a la víctima de violación sexual? No. ¿Qué tipo de afectación tendría? Una afectación moral, daño moral, o se hace en lo que se llama responsabilidad extracontractual, se denomina el daño moral, ¿no? O extra patrimonial, ¿no? Entonces se dividen, los daños en general se dividen en daño patrimonial y en daño extra patrimonial. El daño moral, ¿no? La afectación a la víctima a nivel psicológico, a nivel mental, está en el ámbito del daño moral, ¿no? Entonces, todos estos temas que no habían antes de este código de procedimiento se incorporó. Entonces, aquí por primera vez la víctima podía tutelar su pretensión de reparación, ¿no? En este procedimiento de 1920, ¿no? Entonces, acá vemos, acá se incorpora la acción civil por los daños ocasionados por el crimen y se acumula a la acción penal. Entonces, la acción penal es para la condena, para la pretensión de condena, la pretensión punitiva. La acción civil es para la pretensión reparatoria, para la indemnización por daño causado. Esta acción civil se incorpora en 1920, en este código, por primera vez. Entonces, este es uno de los aportes que está en este. Entonces, por eso que decimos que el proceso penal, y eso también lo reconocemos ahora, es un proceso heterogéneo. ¿Por qué es heterogéneo? Porque acumula a dos pretensiones: la pretensión punitiva del Estado y la pretensión reparatoria de la víctima, la acción civil. ¿La víctima puede irse por su lado a ejercer la acción civil ante un juez civil? Sí. ¿Cuál es la idea central que se tuvo de por qué concentrar en un proceso ambas pretensiones? Por un tema de economía, por celeridad y por tutela de la víctima, para evitar que la víctima vaya a los juegos civiles y también litigue en los juegos civiles sin indemnización. No había prohibición, ojo, no hay prohibición ahora tampoco, de que la víctima fuera del proceso penal plantee una indemnización, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos importantes de este código que trae por primera vez la incorporación de la acción civil al proceso. Otro punto importante es que se introduce herramientas para que los abogados, para que el imputado pueda defenderse de la persecución de la acción penal, ¿no? Eso lo vamos a ver, esto existe también ahora, eso lo vamos a ver en su momento, lo vamos a desarrollar. Entonces se introducen las excepciones, ¿no? Y las cuestiones incidentales que deben ser resueltas por el superior tribunal. Ahora, cuando se presentan excepciones, se resuelve en fase preparatoria el juez de investigación preparatoria y los incidentes, ¿no? Este es el código. Pero en este modelo no lo resolvía el juez del crimen, por ejemplo, sino lo tenía que resolver el ente superior, el superior tribunal. En la virtud, en todo caso, es haber admitido por primera vez medio de defensa técnico para los imputados. En general, este proceso de 1920 tiene dos etapas y cada etapa es dirigida por jueces. La primera y la segunda etapa. La primera etapa, que sería el sumario, ¿no? Tiene como objeto reunir los datos necesarios sobre el delito cometido, quiénes son los autores, quiénes son los cómplices, cuáles son las circunstancias, ¿no? de la comisión del hecho delictuoso. ¿Quién dirigía el sumario? La investigación en el sumario, el juez, ¿no? El juez. Pero el juicio oral, y ya la segunda etapa, estaba dirigido en este caso por un tribunal correccional, porque sería un equivalente actual de una sala superior compuesta por 3 jueces, tribunal correccional. El jurado, como señalé, a pesar de que está incorporada la legislación que ustedes lo tienen ahí, nunca se aprobó, nunca pudo entrar en vigencia, ¿no? Y este Código de Procedimiento 1940 tiene una afinidad con el Código de 1940, entonces de 1920 tiene una afinidad con el Código de 1940. ¿Qué hemos visto los modelos? ¿Qué modelo expresaría este código con ustedes? ¿Es un modelo acusatorio? ¿Es un modelo inquisitivo? ¿O es un modelo mixto? ¿No? ¿Cuál sería, qué modelo sería? Mixto. Pero creo que es más inquisitivo que el actual porque había
Acá es un híbrido, ¿no?, entre un inquisitivo en primera instancia y acusatorio en la segunda. Por eso decimos que es un símil, ¿no?, al Código de 1940. Esa es la fase oral en la que se prepara el juez de la acusación. La instrucción, es decir, el sumario, queda reservada y escrita. Esto tiene que ver a veces en la reserva se entendía como secreta, en el fondo, ¿no? Podía iniciarse de oficio, es decir, el juez podía iniciar la investigación de instrucción. La instrucción es el equivalente a la indagación, a la averiguación, a la inquisición, es lo mismo, ¿no?, a la investigación. La instrucción o la investigación judicial reservada y escrita, y podía iniciarse esta fase, también sumario y llamado sumario, por de oficio, es decir, el juez abría la investigación, ordenaba la instrucción de oficio en caso de delitos flagrantes o cuasi flagrantes. Es una distinción, ¿no? Flagrante cuando se encuentra con las manos a la masa, cuasi flagrante cuando la persona se encuentra con evidencia de que ha cometido el delito, siempre en un plano de inmediatez, temporalmente hablando, ¿no? El Código Procesal Penal actual también tiene un régimen de flagrancia, donde hay flagrancia, hay cuasi flagrancia y hay flagrancia presunta, ¿no? Eso lo vamos a ver también en su momento. Cuando el imputado podría dictarse una orden de comparecencia, es decir, procesarlo en libertad. La comparecencia implica procesamiento en libertad, ¿no?, o detención, siempre que se conozca o presuma quién es el delincuente. En realidad, esto quedaba al arbitrio del juez. No había reglas como tenemos actualmente en la legislación procesal penal. La causal de detención en este código también era muy amplia, no había realmente presupuestos claros, como sí se vieron en los siguientes procedimientos. El juzgamiento era llevado ante un tribunal correccional, era oral y también era público. Por eso decimos que estamos frente a un modelo híbrido, donde en el juzgamiento estaríamos ante un modelo acusatorio. Aquí se exigía la presencia del fiscal de manera obligatoria porque él era el titular de la acusación. En esta fase hay una separación entre el juez y la acusación, cuyo titular es el Ministerio Público. Igualmente era obligatoria la presencia del acusado y también la presencia de su abogado defensor. Actualmente no se puede llevar a un juicio, ¿no?, esta regla es importante, no se puede llevar a un juicio sin que el imputado no esté presente con su abogado defensor. Regla. Y cuando el abogado defensor ha dejado la defensa, cuando el abogado defensor, por X razones no lo puede defender, por un tema de enfermedad, tiene derecho siempre a contar con un abogado. ¿Quién suple al abogado particular? Un defensor público, también llamado defensor de oficio, que está dentro de lo que es actualmente el Ministerio de Justicia, ¿no? El Ministerio de Justicia maneja esta área de defensa pública. Entonces acá hay una regla ahí que debía estar presente el fiscal. La sentencia en el procedimiento de 1920, ahí aparece un criterio denominado criterio de conciencia, ¿no? El tribunal se aprecia las pruebas con criterio de conciencia. Algunos han cuestionado y han dicho, bueno, este es un criterio muy amplio, muy discrecional, parece que el juez de manera subjetiva podría resolver sobre la causa que tiene su conocimiento. Pero yo me voy a la otra regla, donde dice, pero en el fallo debe poner las razones de su decisión. Cuando dice razones, está aludiendo a lo que sería una valoración racional de la prueba. El gran cuestionamiento a las decisiones judiciales en la forma como se decide, y eso es parte de lo que es actualmente el razonamiento probatorio, el primer razonamiento probatorio, es si el juez puede decidir de manera racional y de manera objetiva, sin sesgo cognitivo, por ejemplo, sin prejuicio, ¿no? Entonces, ya vemos que en este Código de Procedimientos Penales había ya un atisbo de lo que sería el actualmente sistema de valoración racional de la prueba. Otro aspecto importante dice, la sentencia solo tiene en consideración lo sucedido en los debates. Y esto es algo importante porque solamente se decide en función de todo aquello que se haya conocido dentro del proceso. Lo que está fuera del proceso no existe para el mundo, ¿no? Y esto se aplica actualmente en cualquier proceso.
porque eventualmente puede ser materia de una nulidad. Me explico. Si un juez durante el proceso concluye el proceso con todas las pruebas actuadas, sentencia y valora una prueba que no ha sido incorporada válidamente en el proceso, esa sentencia es nula. Es nula. ¿No? La prueba puede haber sido admitida en el proceso, pero no se recepcionó, es decir, no se actuó. Se admitió un testigo y el testigo nunca habló en el juicio oral. Y sin embargo, el juez en la sentencia lo valora. Prueba admitida, pero no actuada. Consecuencia, sentencia nula. Este rigor en el tema de prueba, que yo lo tengo como experiencia personal en el campo en que yo trabajo como magistrado, estoy en una sala de apelaciones. Cuando hacemos los proyectos de sentencia, hacemos una verificación de esa sentencia, si ha valorado las pruebas que fueron incorporadas dentro del proceso. A veces, cuando discutimos con los jueces y me dicen en el expediente hay este documento y empiezan a darle una valoración o una apreciación, lo primero que yo le digo es: dime si ese documento fue admitido y fue realizado en primera instancia, es decir, fue incorporado y ha sido valorado y ha sido parte de la valoración de la sentencia. Y a veces revisan y dicen: no, nadie lo ha presentado, entonces eso no vale. ¿No? Entonces, esta regla es importante porque dice acá, y esto más o menos resume ya del 1920, la sentencia solo tiene en consideración lo que ha sucedido en los debates. Algo que esté fuera de los debates en el juicio oral no se admite, sino la sentencia es nula. Y dice: los documentos y declaraciones leídos en los debates, o sea, dentro del juicio oral, son los únicos que pueden servir como medios de prueba. Son los únicos que deben servir como medios de prueba. Entonces, esta regla ha subsistido en el procedimiento 40 y en el Código Procesal Penal de 2004 también. Solamente se sentencia sobre prueba ingresada y actuada válidamente en el juicio oral. Cualquier incorporación extra, ¿no?, simplemente lo que hace es generar una nulidad de la sentencia, porque se ha incorporado una prueba que no había sido admitida y menos actuada. Entonces, este es uno de los aportes que trae de garantía que trae este Código de Procedimiento en 1920. La impugnación. Si en el anterior Código de Procedimiento Criminal no estaba regulada la impugnación, acá sí tenemos que ya la impugnación es recogida, ¿no? Esto viene del modelo francés, por eso decimos la doble instancia, ¿no? El doble grado de jurisdicción proviene del modelo francés, ¿no? El doble grado de jurisdicción, es decir, la doble instancia de impugnación. Y dice: cuando el fallo del Tribunal Correccional procede recurso de nulidad. ¿Cómo se entiende un recurso de nulidad? Como un recurso de apelación. ¿Qué significa un recurso de apelación? El juez revisor va a evaluar hechos, va a evaluar derecho y va a evaluar si ha habido una infracción al proceso, ¿no? Errores perjudicando, errores improcedentes, como se dice en la doctrina. Eso se evalúa mediante el recurso de nulidad. ¿Qué facultades tiene la Corte Suprema en este procedimiento? Dice la norma ahí: conoce los hechos y puede absolver ante un condenado en tribunal correccional. Si interpongo recurso de nulidad, la Suprema tiene facultad ¿para qué? Para absolver al indebidamente condenado. Pero si hay una apelación respecto de un absuelto, la Suprema no puede condenar. No puede condenar. Acá había un gran debate con el Código Procesal Penal, que ya más o menos se lo pongo, donde había una regla donde decía: un absuelto en primera instancia puede ser condenado en segunda, ¿no? Entonces ahí se generó todo un gran problema porque alguien dijo: hay pactos internacionales donde dicen toda persona tiene derecho a impugnar su condena. Entonces, si a mí me han absuelto en primera instancia y me han condenado en segunda, donde yo apelo para que me revisen mi condena. Entonces se generó todo un lío en la Suprema, eso se conoce como la figura de la condena del absuelto, ¿no? La condena del absuelto. La Suprema dijo que inaplicaron la norma, después alguien planteó que generar una nueva instancia, cuando dijo no utiliza la casación. Entonces toda la discusión, al final fue sacada por el Congreso,
Y el Congreso de la República sacó una norma donde decía que en estas situaciones de condena al absuelto, si era absuelto en primera instancia, condenado en segunda, podía ir a la Corte Suprema vía recurso de apelación, que es diferente al recurso de casación. Eso lo vamos a ver en su momento, pero les adelante. El recurso de casación ventila estrictamente el tema de derecho. El recurso de apelación ventila temas de derecho, pero también de hechos, de prueba. Es una de las grandes diferencias, por eso se cuestionaba de que se realizara una condena vía recurso de casación. Entonces, esto ha sido arreglado, menos mal cualificado y no resuelto. Pero en 1920 no teníamos ese problema. Supuestamente un código del pasado, pero era más, desde mi punto de vista, más avanzado en este tema que el Código Procesal de 2004. ¿No? Igualmente, ya había también procedimientos especiales, los procedimientos por no seguidos por delito de injuria, calumnia, contra la honestidad, por delitos flagrantes y de falta. Lo que actualmente es en el Código Procesal Penal, los 7 procesos especiales: colaboración eficaz, terminación anticipada, proceso de seguridad, delitos contra los funcionarios, las faltas, las querellas. También, en esta lógica del proceso especial, en el Código de 1920 también se establecieron estos procesos por estas singularidades. Vamos a ver ahora. Código de Procedimientos Penales de 1940. Eso lo vamos a ver en una sesión también. Voy a dar los grandes rasgos en detalle. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento que está en lo que se conoce como liquidación. Está muriendo. Pero todavía hay casos que se han ventilado bajo ese régimen procesal. Y ya están con acusación. Es decir, están para juicio oral. Entonces, alguien por ahí dijo, ¿cómo estando en juicio oral lo regresamos al Código Procesal del 2004? Entonces, con esta reforma procesal que se ha desarrollado a lo largo del país, se establecieron pautas, y más o menos se dijo lo siguiente, y eso se vio en Guapa, se decía, si el caso ya está con acusación para llevar a juicio oral, hay que mantenerlo y continuar con este procedimiento. Si está antes de la acusación, hay que adecuarlo al nuevo Código Procesal Penal. Esa es básicamente la regla que general que está aplicado en este proceso de reforma. Entonces tenemos actualmente en el Poder Judicial, y probablemente ustedes van a escuchar o hayan leído, la tercera sala penal liquidadora de Lima Sur. ¿Qué significa? Que es una sala que solamente conoce procedimientos que se han tramitado con esta regla. El procedimiento 40 no se debe borrar, sigue subsistiendo, ¿no? Sino que ya se encuentra con acusación. ¿Qué otros casos más? Y eso creo que va a subsistir. Por ejemplo, hay personas que están declaradas por correo contumaz, están fugadas, ¿no? Están en reserva. Cuando hay declaración de contumacia no prescribe la acción penal. Entonces, si este señor lo agarran en 10 años, ¿no? Por ejemplo, lo van a procesar y van a aparecer nuevamente, se va a seguir ejecutando con este Estatuto Procesal del año 1940. ¿No? Pero estamos en una fase de liquidación. Ya serán los menos. Ustedes probablemente cuando ya sean abogados, ¿no? Ya ni van a ver estos casos. Pero para conocimiento lo vamos a desarrollar en una sesión. Este código, importante en su momento, ¿no? También es un modelo, ¿no? Mixto, porque lleva una fase instructiva y también una fase de acusatoria en el juzgamiento, en el juicio oral. He tenido la ventaja, con mi labor como magistrado, en conocer casos con este código de procedimiento penal y que conozco más o menos el monstruo ordeno. Ha habido un conjunto de reformas al procedimiento, es cierto. Ya actualmente ya no requiere años, se incorporaron muchas cosas que le dieron mayores garantías a la parte procesal. Consta de 4 libros sobre disposiciones generales, la instrucción, el juicio, los procedimientos especiales, querías y faltas. Entonces, es similar al procedimiento de 1920. Acá se eliminó ya el tema del jurado. Entonces, tiene 2 fases en general. La fase de instrucción, lo que sería la fase del sumario, ¿no? Es igual al sumario. ¿Quién dirige la instrucción en el procedimiento 40? La dirige el juez. ¿Quién lo acompaña al juez en la instrucción? El Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía. El que reúne la prueba es el juez, ¿no? Y después tenemos la fase de juicio oral. Ahí sí se desarrolla un modo acusatorio porque cuando el expediente concluye en el
instrucción, el juez eleva todo el expediente a la sala lo remite a la Fiscalía Superior, y la Fiscalía Superior es la que presenta la acusación si fuese el caso, y esta acusación puede ir a juicio oral. Entonces se desarrolla un juzgamiento público, contradictorio, oral, ¿no?, que concluye en una sentencia. Entonces, esto, como le digo, lo vamos a desarrollar en detalle en una sesión para ver cómo funciona. Y luego tenemos otro referente normativo, que es el Código Procesal del año 1991. Se hizo un código estructurado con todo, pero no entró en vigencia total. Solamente entró en vigencia de manera parcial y básicamente vinculado a medidas cautelares. No entró en vigencia, de ahí por razones de orden político, iba a entrar en vigencia en mayo de 1992, pero no fue así porque ¿qué pasó el 5 de abril? Lo acabamos de recordar hace poco. ¿Ah? Un golpe, ¿no? El chinito que lo intentado por razones de salud, pero se no había con nosotros. Bueno, un golpe estaba, pero no sabe. Ahora lo recuerdo. Entonces, ese es un factor que determinó que no se pusiera en vigencia en ese momento, en el año 92. En el 95 y 97 hubo un intento de reforma que tampoco pudo hacerse, hubo una observación a la ley en ese momento, así que prácticamente lo único que se hizo fue lo que yo he señalado, una vigencia parcial. Este código 91, si ustedes revisan el SPIN, tiene ilustración, ahí pueden buscar el Código Procesal Penal y es este. Para los que quieren hacer historia procesal penal, lo pueden bajar en el SPIN, en la batilla de libro y van a ver todo el código, ¿no? Todo el código del año 91. Y como les he señalado, este código entró en vigencia básicamente referente, por ejemplo, a plazo de procesamiento, ¿no?, cuando duraba la investigación y también medidas cautelares. Y dejó de estar en vigencia cuando entró el Código Procesal Penal del 2004. Era de bastante como tratazo sobre medidas cautelares. ¿Cuál es una de las definiciones malditas de la legislación procesal penal? ¿Cuál creen que es? La prisión preventiva, ¿no? Entonces hubo un periodo en que la prisión preventiva estaba regulada por este Código Procesal del 91. En algún momento estuvo vigente, después de 1940, se aplicaban las reglas para las medidas cautelares de este Código 91, pero después apareció el Código 2004. Entonces, en algún momento en el país hemos tenido tres códigos en paralelo. El de 1940, el Código de Vigencia Parcial de 1991 y el Código Procesal Penal de 2004, y el ente de la capital. Porque a veces los abogados, los jueces mismos decían, ¿cuál es la norma que se aplica? ¿No? Porque el legislador no decía con claridad cuál es la norma a aplicar. Entonces generó bastante controversia para la época. Y ahora tenemos nuestro Código Procesal Penal de 2004, que es el que estamos estudiando, que es la herramienta que se utiliza para la reforma procesal penal, que es un pase de un modelo mixto a un modelo de corte acusatorio. ¿Cuál es la característica principal de un modelo acusatorio? Central y esencial. División de funciones. Separación del fallo de la acusación. ¿Quién hace el fallo? ¿En la acusación? Ese es el elemento para distinguir el modelo acusatorio, ese es el elemento sustancial, ¿no? ¿Y el modelo distintivo qué cosa es? El fallo con la acusación están concentrados. Ese es el distintivo. ¿No? Muy bien. Entonces, el Código Procesal Penal tiene un modelo acusatorio. Es una sustituye del sistema mixto. El sistema mixto está representado por el Código de 1940, que está en liquidación, ¿no? Queda predominantemente escrito por uno acusatorio, adversativo, oral y público, donde se integran los derechos de las partes con un conjunto de garantías, ¿no? Este Código Procesal Penal de 2004 se hizo a nivel de una comisión en el año 2003, se convocaron juristas, jueces, fiscales, abogados de la actividad privada,
Ahí estuvo el profesor San Martín, el profesor Pablo Sánchez Velar, el profesor San Marcos, estuvieron fiscales, ¿no? Estuvieron presentes también abogados de la entidad privada, y todos juntos diseñaron este Código Procesal Penal del año 2004, que vamos a estudiar en sus partes todo este año, ¿no? ¿Cuándo entra en vigencia este Código Procesal Penal? Entró en vigencia el 1 de julio del año 2006, donde en el Distrito Judicial de Guau, Caserio, ¿no? Los que han ido a conocer, ahí esa es la génesis del Código Procesal Penal. En una época, Guaura, cuando empezó la reforma, Guaura fue, me acuerdo que íbamos a visitar, hacíamos pasantías, ¿no? Veíamos cómo ellos estaban rectificando la decisión del Poder Judicial y el Ejecutivo, como no hay la Fiscalía, después porque era un lugar más o menos pequeño y la idea era que funcionara como una suerte de laboratorio, ¿no? Esa fue la experiencia de Guaura y ahí inició pues, este modelo. Por eso que cuando vienen los de Guaura a litigar a Lima hay que tener el modelo acusatorio, hay que tenerle mucho cuidado. A los guaraninos, a los guayanos, ¿no? Esos son bravos para litigar. ¿Qué es guayano? Estoy guayano. La guayana, ¿está? Sí, son bravos para litigar. Yo tuve una experiencia con ellos acá en Lima. Entonces, antes de que entrara en vigencia el código, en el tema académico, me puse a desarrollar la institución del Código Procesal Penal. No había estado en la práctica en el Código Procesal Penal, no había experimentado. Una cosa es la teoría, ¿no? Como ustedes mañana van a estar con la práctica en litigio y van a decir, pero no está hablando de tontería, ahora es otra cosa, ¿no? Vale. La práctica es otra cosa, finalmente. Entonces, había un libro de 3 tomos, creo que ustedes lo tienen, ¿no? Distribuido. Hay un libro de 3 tomos de Derecho Procesal Penal y de Autoría, donde hay desarrollo sobre el Código Procesal Penal del 2004, el procedimiento 40 y todo, ¿no? Entonces, tuve una experiencia en sala como de un año, en la que la sala de operaciones aplicando el Código Procesal Penal, ¿no? Después me mandaron, otra vez ha pasado, estuve en una sala de procedimiento 40, todavía en una sala peor, una sala de reos en cárcel, me iba ahí todos los días a meter a Luriancho, ¿no? A comerme ahí el olor y la tierra y todo con los presos, ¿no? Así es la vida de nosotros, pasamos así. Y después retorno, un día me llaman a una sala X, y era una sala mixta que veía el proceso del 40, en 1940, en liquidación, y que bacán, yo voy a buscar casos. Y había otra sala, que esa misma sala también llevaba casos con la aplicación del Código Procesal Penal. Es decir, era una sala que aplicaba los 2 procedimientos, ¿no? Entonces un día nos sentamos con la señora jueza, colegas, ¿no? Presidenta de la sala, se inicia un juicio oral. Ellos pensaban que era un juicio oral con el Código de Procedimiento 1940. Cuestan luchas, más de 20 años en el Poder Judicial, y saben terrorismo, ¿no? Narcotráfico, crimen organizado. Conocían el procedimiento a revés del derecho. Y de pronto el secretario dice, señores, este primer juicio que veo en la sala es un juicio con el Código Procesal Penal del 2004. ¿Cómo fue? Entonces la presidenta me dice, yo nunca he litigado, nunca he dirigido debates en el Código Procesal Penal. Entonces falleció la presidenta de la sala, ¿no? Y me dijo, ¿tú has visto algo del Código Procesal Penal? Y yo, güey. Y escrito también por acá. Entonces la presidenta me dice, toma la edición de debate y dije tú. Y de repente se empiezan a personar los abogados. ¿Cuántos pedidos? 2 años. ¿Dónde? De Guacho, ¿no? El personamiento del abogado está 2 años de Guacho. Viene otro abogado y dice, de Guacho. Son bravos, ¿no? Ahí había empezado a ponerlo. Y de arranque nos damos que nulidad del autoenjuiciamiento, y eran abogados que estaban asesorando el señor Orellana Rengifo, un caso de Orellana Rengifo, que está ahorita preso ustedes saben, se llama aquí, es un trabajo, tenía su estudio, este señor, que incluso estaba conectado de Chayapán, ¿no? Ahí estaba conectado porque le habían encontrado celulares en el penal y lo habían castigado, lo habían llevado a Chayapán, y de Chayapán estaba peleando.
Entonces, decreto, por favor, de unidades de auto enjuiciamiento. Agarramos, ya había visto jurisprudencia en el Supremo ahí, que el auto enjuiciamiento ya lo que querían era que se anulara y se revisara, se retrocediera la etapa investigación preparatoria, la fase intermedia. Entonces, esto no es improcedente, ¿no? Así lo que hicimos es corregir el auto ahí en la audiencia, correcciones formales, y le declaramos improcedente la unidad, ¿no? Y hemos analizado el juicio oral y los abogados dicen, presentamos reposición. ¿Qué cosa es reposición? ¿Cómo se come eso? Reposición es procesal penal. Nunca había visto, ya solo hemos visto el procesal civil. No le digan, en el procesal penal hay recurso de reposición, que significa un reexamen de la decisión por el mismo juez, ¿no? De frente y procedente, ¿no? Ya lo guachando ya mirando ya algo conocen, ¿no? Y al final empezamos a pegar el juicio. Llevamos el juicio, lo condenamos a este señor, fue a la Suprema y lo confirmaron. Pero a pesar de que uno tenía conocimiento, sin embargo, una cosa puede ser contraria. Y pelear por los guachados y los guaraníes, ¿no? Porque ellos se han formado desde el año 2006. Aquí mismo recién se ha implementado en el año 2000, ampliamente a partir del año 2019, ¿no? Entonces se tiene todavía poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, respeto a los guachados. Y ya con todo el tierra, 2 años. Entonces, este es un cambio importante de la reforma procesal penal, que es la que actualmente nos rige y la que vamos a estudiar durante todo el año. Bien. Ahora sí, llega la parte importante. Vamos a ver, van a exponer ustedes cuál es el tema de investigación. Yo sé que están con Alianza Lima, y yo soy de Alianza Lima, ¿no? No se está perdiendo. Bien, voluntario para exponer muy breve, 1 minuto, ¿no? El tema es pues, a ver, por favor, los asistentes, tomen nota y vienen adelante para exponer. Hay doble participación. ¿Qué? Sí, doble participación. Otra doble participación. Eso por aquí atrás. Bien, tengo todos buenas noches, profesor. Solamente esta intervención de ustedes se pone como una práctica, ¿ya? Intervención de cada uno. Entonces, Digo mi nombre, soy Camila Parodi Coliñón. Bueno, el tema general que yo escogí para este trabajo de investigación es la colaboración eficaz. Y como subtema tomé la reevaluación de los parámetros del proceso de colaboración eficaz en aras de proteger el derecho a la defensa del imputado. Esto como una suerte de reflexión sobre la última modificación que trajo la Ley 31.990. Y bueno, en realidad me interesó mucho este tema porque, como sabemos, o bueno, como vamos a ver a lo largo del año, el proceso de colaboración eficaz es un proceso especial y que básicamente trata de un derecho penal peñal al que se le reconoce que una persona pues está inmiscuida dentro de actos criminales y de alguna manera se arrepiente y desea colaborar con la justicia, ¿no? Entonces, lo que se procede es realizar una suerte de negociación buscando que esta persona de alguna manera... Sí, mi nombre es Julio Lozano y bueno, el tema que elegí es la constitucionalización del derecho procesal penal peruano y el subtema en específico es el análisis de las garantías procesales penales en la Constitución Política de 1993, protección de los derechos fundamentales en el sistema de justicia penal peruano, ¿no? Para así ser breves, he elegido este enfoque en un análisis del paso del Estado legal al Estado constitucional de derecho y cómo es que se protegen las diversas garantías que hay en el proceso penal peruano dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, yo pienso trabajar cuáles son los derechos en específico que están reconocidos constitucionalmente y quizás hacer una comparativa con
modelos anteriores, ¿no? Quizás anteriores constituciones, o cuál es la relevancia que tienen esos derechos al ser constitucionalizados, ¿no? Ese sería. ¡Bravo! Buenas noches, soy José Pacheco Valladares. En ese sentido, mi tema que he escogido, bueno, el tema en general es la restricción de la acción penal, y en específico he tocado el tema de la ley 31.751 y la modificación en el caso de la suspensión de la prescripción de la acción penal. He escogido este tema en concreto porque esta modificación ha generado mucho debate, aún dice que es inconstitucional, y hay autores como el profesor Barinola que indica que también es un regreso a la racionalidad de la suspensión de la acción penal. Entonces, básicamente lo que quiero es poder hacer un estudio, un análisis de esta modificación y poder sentar una posición. Mi nombre es Brenda Lucía Pérez y mi tema más que todo es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y como subtema he evaluado más que todo la efectividad de compliance durante el proceso. Más que todo lo que me ha llamado la atención es que tanto la efectividad como atenuante de la responsabilidad de personas jurídicas, y también la eficacia más que todo también para la prevención de delitos, ¿no? Y no sé qué es. Sí, buenas noches. Mi nombre es Leia Nicama y creo que igual que mi compañera adelante voy a abordar el tema de colaboración eficaz, pero el tema de colaboración eficaz. Sí, es otro ángulo. El tema en específico va a ser el perjuicio de la colaboración eficaz en la investigación de casos complejos y de crimen organizado. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. En el caso de investigar y requerir documentación de otro país, la cooperación de asistencia judicial internacional requiere al menos un plazo de 9 meses para poder brindarnos no una documentación solicitada, sino la respuesta para que ellos puedan poder recolectar y recién ahí enviarnos o remitirnos la información. Y ese plazo de 9 meses puede alargarse hasta por más de 12 meses. Y una investigación compleja tiene un plazo máximo de 8. Para ello, el plazo después de la modificación de la colaboración eficaz es solamente prorrogarlo por 4 meses, se cumpliría un año, pero más aún no nos alcanzaría el tiempo para poder hacer las diligencias pertinentes y así como recabar la documentación necesaria. Diría que se diferencia el trabajo de ellos, no la sociedad también. Este ángulo diferente. ¿Qué más? Buenas noches, mi nombre es Gabriela Hermaza y el tema el cual voy a tratar es el requerimiento acusatorio, y como subtema quiero plantearlo como el excesivo uso de este tipo procesal penal por parte de los jueces en la devolución de requerimiento acusatorio. Para ello pues leí el caso Coqueles, en el cual se evidencia que el juez devolvió por más de 9 oportunidades, me parece, al fiscal Domingo Pérez. Y es esto, no hay un vacío en la normativa para prever cuántas veces se le permite al juez devolver este requerimiento acusatorio. Y es esto va a ser normativo que me gustaría analizar. Hola, mi tema es principio de oportunidad. Mi nombre es Jan Olaver, mi tema es principio de oportunidad. El subtema es el principio de oportunidad, un mecanismo de abreviación no exclusivo de delitos de escasa lesividad. Como sabemos, el principio de oportunidad solo se aplica a delitos de escasa y irrelevante lesividad. Sin embargo, su aplicación no está limitada exclusivamente a este tipo de situaciones. Su aplicabilidad se da en casos específicos como delitos ambientales o mediante reformas y decretos legislativos que modifican el Código Procesal Penal. Por ejemplo, mediante esto lo que se brinda es una flexibilidad en su utilización de casos no necesariamente que implican escasa lesividad. Bueno, si bien la aplicación del principio de oportunidad puede contribuir a la eficiencia procesal, también plantea un desafío en términos de garantizar la igualdad ante la ley y la protección de derechos de las víctimas. Existe un riesgo que la discrecionalidad en la aplicación de este principio pueda conducir a situaciones de impunidad o discriminación
su aplicación se da a delitos de escasa lesividad. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alan Polo, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Yo quería hacer mención sobre también lo que es la suspensión de la prescripción, ¿no? Que cuando se realiza o se formaliza la investigación preparatoria mediante la ley 31751, el año pasado se intentó, digamos, congelar lo que es el plazo de prescripción sobre la acción penal. El tema de que congelaba por un año, no corría, no empujaba el plazo, y bueno, ha generado bastante debate sobre si es constitucional o no, o si, por ejemplo, permite, esta modificatoria que se juzgue a una persona con un criterio de razonabilidad y sin dilaciones indebidas, ¿no? Es un tema bastante controversial, se ha discutido incluso en un acuerdo plenario en la Corte Suprema, y también lo está revisando el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo está calificando como una ley inconstitucional, ¿no? En la siguiente fila tiene un lugar principal. Tu nombre, por favor. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Acevedo y el tema de investigación es las diligencias preliminares, y mi subtema en específico es el plazo de las diligencias preliminares en la criminalidad organizada. Esto, por la problemática que trae mi tema de investigación, es que se contraponen dos principios del derecho, ¿no? El plazo razonable de una investigación y también lo establecido en una casación sobre los actos urgentes inaplazables, toda vez que en las diligencias preliminares en la criminalidad organizada se establecen 36 meses, es decir, 3 años en las diligencias preliminares. Pero realmente 3 años es demasiado para actos urgentes e inaplazables. De alguna manera se podría vulnerar este principio de plazo razonable para una investigación, y a su vez, empero, la casación 599-2018 Lima, el caso de Fuerza Popular, también estableció que los actos urgentes e inaplazables, aunque su concepción coloquial pueda referirse a actos rápidos, en realidad son, debido a su complejidad de una criminalidad organizada, pueden ser actos más complejos a pesar de estar en una primera etapa. Bueno, el tema que yo escogí, soy Willard Fabricio Cruz de la Cruz. El tema que yo escogí fue la difuminada presencia del principio no incidido en el nuevo Código Procesal Penal, que el nuevo no tiene nada. Bueno, quiero predominar más que nada en aras de la seguridad jurídica, el análisis del tenor literal del artículo 3 del nuevo Código Procesal Penal, asimismo el 139 de la Constitución Política, su prevalencia frente a otros derechos y su importancia que tiene dentro de la jurisprudencia nacional. ¿Tienen puestos igualitarios? ¿Tienen puestos igualitarios? ¿Tienen puestos igualitarios? Mi nombre es Carla Valles Monroy y mi tema en mi trabajo de investigación es sobre la definición del dominio o como se llamaba antes, su tema es la toma de integración de la extensión del dominio para la recuperación de activos de origen ilícito. Esto debido a los diversos casos de organización criminal que hemos visto, y también cómo el Estado puede recuperar esos activos. Y personalmente me pareció interesante ver esta dicotomía de cómo la Constitución establece que el derecho de propiedad es inviolable, pero en ciertos casos, como en este sistema de dominio, pues la posesión se ejercita en apariencia y la ilicitud de la posesión Igual voy a preguntar. se da desde el inicio. Y también porque
subtema la aplicación y problemática de la detención domiciliaria en el sistema legal peruano. Esto debido a que encontré como problemática que no hay un plazo razonable o estipulado en el Código Procesal penal peruano, y también porque las condiciones en que se daba la ejecución del arresto domiciliario no eran las más idóneas, ¿no? Por ejemplo, encontré el caso de la Guardia de Prevención del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, donde se daba este arresto domiciliario que no era no era. No es policía que te cura 24 horas. Exacto. No se daban los medios ciudadanos, ¿no? Y también el tema de la celeridad, ¿no? El principio de celeridad que no se cumple realmente, que lo toman como otro mecanismo de la prisión preventiva. Bien. Acá. Primera de la fila. Buenas noches con todos, mi nombre es Alessandra Torres y el tema que elegí es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En su tema y el que me voy a basar es la ley 30/424 y el doble de etiqueta, la cual tiene como problemática si esta ley en verdad refleja medidas administrativas o por el otro lado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como también voy a basar el artículo 105 del Código Penal, el cual también va a dar la problemática de que tiene que seguir un proceso penal al igual que una persona natural. Y bueno, elegí este tema porque me gusta mucho esta combinación de penal y económico, así como también la persona de la denuncia penal para la creación de un proceso a la persona jurídica mundial. Mi nombre es Gabriela Santos Tacuy. Bueno, yo elegí valoración de la prueba en el proceso de extinción de dominio. Y su tema es valoración de la prueba en el proceso de extinción de dominio en casos de criminalidad organizada. Bueno, hace más o menos un mes escuché al doctor Luján Tupes hablar sobre este tema, ¿no? Por el subsistema de extinción de dominio, que es básicamente casos de lucha contra la corrupción y delincuencia organizada. Entonces me interesó porque era una especie de unión entre civil y penal, pero para prevenir de cierta forma y con una forma de política criminal establecida, ¿no? Y bueno, básicamente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Diógenes. El tema que he elegido es con respecto a la autoridad que tiene el Ministerio Público con respecto a la conducción de la investigación del delito desde su inicio. Su tema viene con respecto a cómo se dirige esta competencia y cómo choca con el nuevo decreto legislativo 1605, en el cual se menciona de cierta manera que la policía puede iniciar las diligencias criminales en caso solo la notificación al fiscal sin necesario previo mandato del mismo. La razón por la cual he tocado este tema, de hecho, es algo que acaba de salir, el decreto salió en diciembre de 2003. Y hay bastantes problemas con respecto a los funcionarios y algunos lo consideran incluso inconstitucional, puesto que se supone que el fiscal es el único competente para dirigir esa clase de procesos. Asimismo, también hay otros problemas con respecto a la precisión que se da en los artículos del decreto legislativo. En el artículo 67 se menciona de que incluso estos diligencias criminales pueden incluir el procuramiento de las pruebas, lo cual podría implicar la incorporación de ciertos artículos que puedan ser importantes para las pruebas. Y también eso se comporta con el artículo 65, donde se menciona un poquito más con respecto a qué atribuciones tendría la policía, en los cuales no solamente están, a primera vista se puede entender que solamente es obtener los testimonios de las víctimas. Okay. Buenas noches, soy José Hernández y mi tema es el peligro procesal en fuga de conocimiento y la prisión preventiva. Y el subtema, la adecuada interpretación de los criterios para determinar el peligro de fuga establecidos en el artículo 269 del Código Penal. Teniendo en cuenta que la prisión es una medida de protección personal excepcional y que esta puede implementarse por alguno de los 5 criterios establecidos en el artículo 269, ¿no? Y que debe ser una medida fundamentada que debe ir por la línea correcta, ¿no? Con una adecuada interpretación, ya que se tiene en juego la libertad del imputado. Y también teniendo en cuenta que existen otras medidas de protección personal, por lo que el uso de esta no tiene que ser una medida abusiva. Sería todo.
máxima de experiencias a la hora de valorarlos. Y la razón por la cual elegí el tema es por un caso en el cual un juez no tuvo la debida diligencia a la hora de reconocer pruebas documentarias extraprocesales en pro de justamente la máxima de experiencia. Ok, mi nombre es Abigail Manrique y mi tema es sobre terminación anticipada, que tiene como subtema la posibilidad de iniciar un proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia. Lo que más me llamó de este subtema justamente por las diversas posiciones que existen en que si se puede iniciar un proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia, a lo que la mayoría menciona que no se da en la etapa preparatoria. Y ello debido a que en el artículo 468 menciona que como norma de aplicación de la terminación anticipada se da hasta antes de formularse la acusación fiscal. Sin embargo, ¿cuándo se da la acusación fiscal? Si es que entendemos que existe la fase escrita y la fase oral, ¿no? Y bueno, básicamente sobre eso. Sí, bueno, mi nombre es Jesús Palomino y mi tema era el principio de oportunidad y como supremo elegí una adecuada interpretación de la aplicación del principio de oportunidad en un proceso penal de corte consultorio garantista. Bueno, este tema me llamó mucho la atención porque existe una gran controversia en que si es admisible aplicar este principio de oportunidad. Existen autores como de Guardia que las critican diciendo que vulnera principios como el de legalidad porque no se realiza lo que está en la ley, no se castiga ni se persigue, así como el principio de igualdad. Si alguien comete un acto ilícito, pues debería ser tratado como todos y debería ser penado. Entonces, esto no se cumple, ¿no? Y esto es en donde está la gran controversia. Sin embargo, también está la otra postura de que por principios de celeridad o economía procesal, pues sí debe aplicarse. Es un gran fundamento para el discurso. No, estoy a favor de celeridad y economía procesal. Buenas noches, mi nombre es Jefferson Manilla. Mi tema es la prisión preventiva y el criterio que elegí es el subjetivismo de los estándares de la prueba dentro de la prisión preventiva. La problemática que encontré de todo esto son los criterios. Lo que quiero hacer es justamente plantear criterios y estándares para que no se vea ese subjetivismo y sea más limitado, ya que muchas veces se basa en lo que es la sospecha y el criterio final del juez. Buenas noches, mi nombre es Madeleine Garay y mi tema en específico es la investigación preparatoria. Como subtema son las nuevas atribuciones que se le da a la Policía Nacional del Perú de acuerdo al decreto legislativo 1605, en el cual, desarrollando más sobre el tema, se le quita el monopolio de la Fiscalía de acuerdo a estas investigaciones y cómo eso también representa un retroceso jurídico, puesto que este poder ya lo tenía anteriormente la policía, pero obviamente con el código del 2004 se cambió. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es José Chihue Huerta y el tema que elegí para la investigación es el peligro de fuga y como subtema elegí el criterio, o mejor dicho, el supuesto de arraigo sobre determinación en la prisión preventiva. Bueno, como señala justamente el artículo 269, el arraigo es uno de los supuestos que se evalúan para determinar una prisión preventiva, ¿cierto? Y me pareció interesante el tema porque justamente el tema del arraigo ha sido uno de los argumentos más fuertes que se ha elegido o que ha adoptado la Fiscalía para poder determinar o no la prisión preventiva de un acusado. Buenas noches, mi nombre es Albertina Príncipe y el tema que voy a tratar es sobre jurisdicción y exactamente me voy a enfocar en el fin de la condena en la jurisdicción militar. Para esto me voy a tratar sobre el fin como dije y me voy a apoyar también de la jurisdicción ordinaria y el Código Penal Militar peruano, ya que, como se sabe, en el ámbito militar es una forma diferente
Las decisiones se toman de manera diferente basándose bajo el Código Penal Militar. Asimismo, lo que quiero saber es exactamente el fin, o sea, si es la resocialización o rehabilitación, cómo es que se realiza dentro del programa militar, y si es, y compararlo con, como lo mencioné, con la ordinaria. Ok, el tema que escogí fue la etapa preliminar. Mi nombre es César Vicio. El tema es la etapa preliminar y el subtema es las consecuencias del decreto legislativo 1635 en las medidas preliminares. ¿Por qué lo escogí? Debido a que, bueno, en un comienzo este decreto modifica más de 100 artículos y como tal hubo un revuelo con este año, ¿no? Más o menos que decía la Junta de Supremos que se iban a quitar, que iban a tomar acciones constitucionales para declarar nulo, ¿no? Bueno, me parece un tema para que Muy buenas noches, mi nombre es Franco Vilches. El tema que he escogido es el principio de oportunidad y es porque en nuestra actualidad en Perú hay una creciente criminalidad. Por lo tanto, sí. Este más bien está enfocado ante, siendo muy concreto, que si la creciente grado de criminalidad, algunos autores podrían preguntarse si es necesario el principio de oportunidad, puede dar la noción a la sociedad de un grado de imputabilidad ante delitos por punto simple. Entonces, el tema en cuestión es, ¿seguimos promoviendo el principio de oportunidad o más bien la cerramos ante cierto estado de emergencia? ¿Está a favor o en contra?